Hola, cuando escuchamos que una gran catedral fue construida con cacao, nos quedamos admirados, pero más admirados todavía cuando descubrimos que no solamente la Catedral de México, sino también otras iglesias en México y en Mesoamérica fueron construidas con este material. ¿Por qué? Vamos parte por parte, aunque voy a terminar, y te adelanto ahora, presentándote una imagen que se conoce como el Señor del Cacao y que estuvo al frente de Catedral, a las afueras de Catedral, precisamente para recibir la ayuda económica de los fieles y de esta manera ir levantando esta catedral que es un orgullo para los mexicanos. Para hablar de esto yo te preguntaría, ¿qué es esto? Y tú me dirás, bueno, pues es un papel, efectivamente, y esto también es otro papel, y este es otro papel. En realidad son papeles de distintos colores a los cuales se les ha añadido un número, una firma, pero este, por ejemplo, este papel vale por 20 pesos, este papel vale por 50 y este vale por 100 pesos. ¿Qué significa esto? Que nosotros le estamos dando a un papel, a un objeto, un determinado valor. ¿Por qué? Porque es el ser humano el que le da determinado valor a las cosas. Esto fue el origen de lo que sería la primera forma de intercambiar objetos que conocemos como trueque. Alguien decía, no, vale más quizás mi objeto de cerámica que el maíz que tú me estás dando. Por lo tanto, me tienes que dar 10 mazorcas de maíz. ¿Por qué? Por esto que me costó más trabajo. O vale quizás más esta pieza de oro y tú me vas a tener que dar quizás 100 objetos de cerámica para que yo te pueda intercambiar lo que tengo. De esta manera, en el trueque empezó a utilizarse objetos que tenían especialmente un valor y que la gente lo consideraba como muy importante. Aquí, en el México prehispánico, hubo dos elementos que se utilizaron para el trueque especialmente. Claro que la gente podía cambiar sus gallinas quizás por algún huevo o quizás por alguna mazorca o alguna cosa de este tipo. Y bueno, y no gallinas, sino aves de otro tipo. Bueno, precisamente entre los dos objetos que se utilizaron para estar intercambiando como moneda sería la obsidiana en forma de objetos punzocortantes como cuchillos y también una semilla que se consideraba incluso de un origen muy particular y esta semilla es el cacao. El cacao de por sí ya es valioso porque para poderse cultivar necesita un procedimiento especial, tierras especiales y un clima muy particular. Pero la tradición, la mitología nos menciona que este cacao llegó a estas tierras gracias a Quetzalcóatl, que lo trajo diciendo que este alimento era algo que a los dioses les agradaba. Por lo tanto, empezaron a ver en él un objeto muy particular. Y así es como el cacao empezó a tener una función de tipo monetario. Así como los billetes que tenemos ahora, el cacao empezó a utilizarse para varias cosas. Entre otras, cuando llegaron los españoles, pues para poder tener una moneda de intercambio, porque imagínate que los españoles llegaban y con algunas monedas de allá a dárselas a los indígenas decían, esto para mí no importa, esto para mí no vale. Es como si a ti te llegara alguien a dar un billete de un país del que desconoces su valor, dices, yo no lo acepto. Por esta razón, los españoles tuvieron que acostumbrarse y antes de que se empezara a utilizar en este lugar la moneda, antes de que se acuñara, pues tuvieron que entrarle a esta forma de intercambiar cacao, obsidiana y otros elementos para poder tener este aspecto que llamamos ahora compra o pago. Y precisamente los españoles empezaron a utilizar el cacao como pago. Fíjate que aquí tengo un dato interesante. Se menciona que en Acatlán se tasaba un día de trabajo por 25 cacaos. Fíjate, el 25 cacaos era el salario mínimo en Acatlán. Y en Cuautinchán se cobraba 40 cacaos para salir de la cárcel.
¿Ves cómo el cacao era una forma de intercambiar como si fuera una especie de moneda? Ellos no usaban papeles como los que usamos ahora con numeritos, sino que utilizaban el cacao. Sin embargo, hay otro dato muy interesante, que ya desde aquel entonces existía la falsificación. Así como ahora falsifican billetes, así como ahora falsifican también las tarjetas de crédito, en Mesoamérica había gente que intentaba falsificar la moneda. ¿Cómo? Pues buscaron semillas semejantes a las del cacao y dándoles quizás un poquito de tueste, un poquito de color, las presentaban como si fuera cacao. Claro, la gente ingenua caía en la trampa, pensaba que era cacao y entregaban algunas cosas o sentían que les estaban pagando con esto. Pero allí empezó aquella costumbre que se hizo después incluso con las monedas de darle una mordidita, probar y saber si era cacao o no era cacao. Tengo otro dato muy importante. Fíjate, en 1555, un real, que era la moneda del virreinato, ¿sabes cuánto costaba en cacaos? 40 cacaos. 40 cacaos era el valor de una moneda virreinal que era el real. Y en 1575 esta moneda costaba 10 cacaos. Otro elemento, ¿cuánto costaba un conejo? 10 cacaos. Un esclavo, ah caray, más delicado, aquí ya no vamos por cacaos, por la semillita. 100 mazorcas de cacao. O sea que las semillitas, los granitos, serían como el suelto, como la morralla, y en cambio las mazorcas serían como nuestros billetes. 2 zapotes, es decir, una fruta, la fruta que conocemos nosotros, ¿cuánto costaba? Un cacao. De tal manera que cuando nosotros decimos que la Catedral de México y otras iglesias fueron construidas con cacao, ¿a qué me refiero? A que los fieles evidentemente no tenían una moneda como nosotros tenemos ahora, una moneda acuñada, sino que decían, yo quiero ayudar a esta construcción, a este convento. ¿Qué es lo que hacían? Dejaban una semilla de cacao ahí en el lugar donde se hacía la recolección y este cacao se iba cambiando después por materiales, por cantera, o con esto se pagaba a los constructores de la catedral, o con esto se pagaba a los artistas, a los artesanos e incluso a los arquitectos que estaban al frente de este lugar. Sin embargo, esto es algo que no tomamos en cuenta, darnos cuenta que muchas iglesias, conventos se construyeron con este elemento, pero gracias a esta imagen de catedral, la Catedral de México que se conoce como el Señor del Cacao, podemos tener una reflexión a este propósito. La imagen que te voy a presentar al final del video es precisamente esta imagen que muestra a Cristo en su advocación de Señor de la Cañita o Señor de los Azotes, porque lo representa sentado con mucha tristeza, con mucho dolor, con una cañita en la mano y con una corona que se le ha cambiado, pero es la corona de espinas, recordando el momento en que cuando Pilato quiere salvar a Cristo y que no lo maten, sino simplemente ver que la gente esté contenta porque se le ha torturado, pues manda que lo azoten y los soldados ahí se burlan de Cristo diciéndole salve rey de los judíos, le colocan la corona de espinas y le colocan una caña como si fuera su cetro. La imagen generalmente no tiene una vestimenta, actualmente se le pone una capa morada para recordar el tiempo de la Cuaresma, pero particularmente si le quitamos esta poca vestimenta que tiene, además de una especie de calzoncillo, nosotros veremos que es una imagen del tiempo barroco en donde se exageraba la sangre, se exageraban las venas, se exageraban los azotes, para invitar a que la gente se compadeciera y dijera, ah caray, la pasión de Cristo no fue una apariencia, sino fue algo que Él aceptó por amor a nosotros. De esta manera las imágenes son cruentas, es decir, muestran dolor para que de esta manera la gente pudiera agradecer
el sacrificio de Cristo. Y esta imagen del Señor del Cacao que se encuentra actualmente en la capilla de San José, que es la capilla donde estuvieron en la última etapa los héroes, los restos de los héroes de la independencia, antes de ser llevados a la columna de la independencia, al ángel que conocemos nosotros en Paseo de la Reforma. Esta capilla se encuentra en el lado poniente de catedral y tú la puedes visitar sin ningún problema. Esta imagen estuvo afuera de catedral, como ya lo he dicho, para que la gente, al venerarla, dejara ahí su imagen, perdón, su semilla de cacao o su mazorca de cacao, según fuera el caso, y gracias a esta imagen y la generosidad de la gente y esta forma de manejar los bienes económicos permitieron que la catedral fuera creciendo, creciendo, creciendo en tamaño, en esplendor y en riqueza artística. ¿Cuándo dejó de utilizarse el cacao como moneda? En el siglo XIX. En el siglo XIX ya era muy fácil que se pudieran acuñar las monedas, que apareciera incluso el papel moneda, y entonces el cacao se quedó únicamente para tostarlo, para molerlo y tomarlo, de acuerdo a la costumbre más antigua, con agua, porque recuerda que de esta manera se tomaba el chocolate que nosotros le llamamos, y cuando el cacao llegó a Europa, como allá sí tenían reses, como allá sí tenían vacas y tenían leche, combinaron el cacao con leche y empezaron a tomar el chocolate con leche. Pero aquí en la época prehispánica el chocolate era con agua, dicen que incluso es más fácil de digerir, que tiene un mejor sabor, pero bueno, aquí es cuestión de gustos. Lo interesante es que el cacao es importante en nuestro país para muchas, muchas, muchas cosas. Te dejo al final de este video con algunas imágenes en video del Señor del Cacao, pero desde ahora te digo que si quieres que los videos te lleguen en forma automática, suscríbete a mi canal aquí donde está esta opción. Si ya te suscribiste y te gustó, comparte el video con tus seres queridos y nos estaremos viendo en la siguiente entrega de material. Que Dios los bendiga.